Que antes que nada quiero felicitarlas porque son de un agradable impresionante. Entonces, lo agradable viene del compromiso con su tema. Esto es fascinante de todas las que me precedieron ahorita en la exposición. Cambiamos de canal porque ellas están dando una realidad de la vejez cotidiana en nuestros países. En este caso, bueno, se presentó Brasil, se presentan algunos países latinoamericanos conjunto con Brasil, pero Brasil y nuestro México. Esta es una realidad del hoy, del mundo de hoy que tenemos en estas circunstancias. Pero cuando hablamos ya de filosofía, nos vamos un poquito más adentro, nos vamos a complicarnos la vida desde otra perspectiva. Las actividades que hoy se hacen, tanto sociales como políticas, son absolutamente necesarios. Pero vamos al porqué de esto, el para qué de esto, que es a lo que pretendería desde la perspectiva filosófica. Le pensé mucho antes de ver cómo lo hacía en poco tiempo y hacemos una reflexión. Y tomé dos disciplinas filosóficas fundamentalmente, la antropología desde la perspectiva filosófica o filosofía del hombre, y otra vez replantearnos la pregunta del ser humano, pero ahora del ser humano desde la perspectiva de la pérdida, vamos así a decirlo, de sus facultades. ¿Podríamos decir que nos disminuimos en nuestra humanidad cuando ya entramos a la edad de la vejez? Yo también ya entré a la edad de la vejez, ya entré a la edad del adulto mayor, como decía la maestra de Brasil, ¿verdad? Lo conseguí. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Pero ya estamos. Y pensamos al hombre, hoy debemos pensar al hombre desde la perspectiva también de este hombre que va perdiendo ciertos elementos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y la otra disciplina filosófica fundamental, creo yo, para enfrentar una problemática humana, terriblemente humana, de la vejez, es la ética. Y cómo a partir de la ética podemos hablar de una dignificación del viejo, ¿verdad? Bien, la filosofía se pregunta por el ser, pero no nos vamos a meter en ontología porque los asusto antes de tiempo. Entonces vamos a hablar de la antropología, de un tipo de ser, el ser más cercano al que se pregunta por el ser, que soy yo misma, que es el yo, que es el hombre. Yo me considero un ser humano, en este genérico del hombre. Y entonces, hacer una filosofía del hombre es preguntarme por mí mismo y establecer qué soy, quién soy. Y quién soy bajo una circunstancia específica, bajo una situación, dice el existencialismo, ¿verdad? Me pregunto por el yo en esa situación. Eso quiere decir que el yo, ¿cuál yo? El yo Rosa María, maestra de la ESEO, el yo Rosa María, estudiante perpetua de filosofía, no filósofa, estudiante de filosofía siempre, ¿verdad? Yo, mamá de 3 bestias peludas, abuela de una bebé y un adolescente, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y estamos en constante movimiento. ¿Cómo aprisionarme en un solo concepto? ¿Verdad? Estamos en situación, dice el existencialismo. ¿Qué es estar en situación? Que estoy en un conjunto de condiciones históricas y materiales. Estoy en un momento histórico que no es el de la vejez de mis padres ni el de la vejez de mis abuelos. Estoy en otro contexto histórico y material. Estoy en el mundo, a final de cuentas es eso, estoy en el mundo, en la existencia que me va a trascender a mí mismo. Dice
la tradición existencialista francesa. Soy yo y mis circunstancias. No me puedo separar de este mi ser yo sin mis circunstancias. ¿Qué es un viejo? Y utilizo la palabra viejo asociando que a lo mejor la suavizamos con llamarnos adulto mayor. ¿Hasta qué edad? ¿Cuándo comenzamos? Bueno, si nos vamos a la antigüedad griega, bueno, Aristóteles decía, se es viejo a los 50 años. Pues ya tiene más ratito mi vejez. ¿Verdad? Hoy algunos dicen, se es viejo a los 60. Otros decían, se es viejo a los 65. Por ahí hoy alguien que dijo, y sí me sorprendió, a partir de los 68, entonces ya, ahora sí ya. Bueno, el envejecimiento es un hecho, ya nos los comentaron todas las ponentes, natural y universal, como decían anteriormente, es irreversible. Ahí estamos, en un tiempo y en un espacio, ¿verdad? Entonces es un hecho natural y universal. Todos vamos a pasar por ellos mientras tengamos vida. Todos pasamos por eso. La actitud ante el mismo es lo que no es igual. ¿Qué actitud ante ese mismo hecho natural que vamos a tener? Eso es lo que va a variar de un lugar a otro, de una época a otra. Esto es parte del ser humano, del mismo ser humano. ¿Por qué varía? ¿Cuáles son los criterios? Hay un librito que me prestó mi compañera Rosy Ortiz y establece varios criterios en ese sentido. Una edad cronológica, yo lo resumo, tiempo. ¿Cuántos años tienes de existir en el mundo, de estar en el mundo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo vamos a determinar? Hace rato decíamos, Aristóteles dijo que a los 50 ya se es viejo, ahora alguien dijo que hasta los 68 ya se es viejo. ¿Tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Quién determina el tiempo? ¿Edad biológica o funcional? Yo me siento bien. Flacucha, pues toda la vida lo he sido. Me siento bien. No exactamente igual. Me canso. No aguanto a mi adolescente, ¿verdad? Entonces, sí, ya no es exactamente lo mismo, pero bueno. Edad psicológica, la capacidad de adaptación. Los adultos mayores tenemos más problemas con la tecnología. Y cuando ya nos habían puesto nuestra computadora del Windows, ¿qué? ¿5? ¿7? ¿Y ahora 10? ¿Y otra vez? No. Sí, adaptación, pero adaptación también, lo que decían de la cantidad de seres humanos que estamos siendo en esta ciudad. Es impresionante cómo nos adaptamos nosotros. Queremos ir en metro. Y yo estoy flaca, todavía quepo en las horas pico, pero la salida no salgo. Ese es un problema. ¿Cómo me adapto? Y los jóvenes avientan y se adaptan y salen. Pero bueno, y aparte las mochilas, ¿es verdad? Edad psicológica, la adaptación, ¿es un problema? Sí es un problema. Sí es un problema. Mientras ellos corren, uno medio camina. Edad social. Se es viejo cuando te jubilan. Se es viejo cuando ya estás pensando en la jubilación y viene la primera muerte. Ya no tienes más actividades, vive de lo jubilado y da gracias a Dios. Y bueno, pues así. Estos elementos, a final de cuentas, ¿quiénes los han hecho? Nosotros mismos. Nosotros mismos, son constructos. Y nosotros mismos hemos aprendido a autodeterminarnos a partir de esos constructos. Cuando decidimos jubilarnos y vemos qué edad tengo, yo creo que ya, ¿verdad? O vemos, ya me canso, no soy tan funcional. 5 grupos para dar clase,
Bájenmelos a 3, ¿no? Edad psicológica, no entiendo. No entiendo. Edad social. Es que, ay abuela, es verdad, pues es que tú ya no puedes. En fin, son constructos y sin embargo, ahí están, es nuestra realidad, ese es nuestro mundo. ¿Cómo nos preguntamos ahora del yo adulto mayor en un mundo cambiante? ¿Verdad? Y entramos a elementos axiológicos que van hacia la ética, pero la axiología no solamente es de la ética, la axiología va más allá de la eticidad, porque la axiología es nuestra relación con el mundo. Decía Frondizi en su librito de axiología, que es una introducción maravillosa a toda la axiología. ¿Cómo ubicamos la axiología? ¿La crea el hombre? ¿Crea el hombre los valores por sus necesidades? ¿O el valor está ahí y solamente lo encontramos? Ni Chana ni Juana. El valor es una relación con el mundo. ¿Cómo me relaciono con el mundo? ¿Dónde encuentro entonces cómo surgen los valores en esta relación con el mundo? La estimación social de los ancianos ha sido progresivamente decreciente, dice un bioeticista, que me llegó ese documento, también no me acuerdo si me lo dio Rosy Ortiz o si me lo dio alguno de los compañeros de bioética, no lo sé, pero está en mis manos y es interesante este bioeticista español. Ajeísmo le llama a la pérdida de valores. Y el adulto mayor vive el ajeísmo, es decir, pérdida de sus propios valores, creando también contravalores, la vejez como decrepitud corporal y espiritual. Suena fuerte, pero es una cruda realidad, ¿verdad? Los ancianos comienzan a ser un grupo vulnerable, débil, marginal. Hoy, ¿qué valores prevalecen? La gran trilogía de hoy: la juventud, la belleza, la salud. Por lo tanto, ¿cuáles serían los disvalores o los contravalores? Y entonces, y de ahí se sacan muchos otros. Entonces, ¿cuáles son los valores que va a llevar esta misma trilogía? Pues el joven, eficiente, competitivo, útil, o sea, además de ser joven tiene que tener todo esto, ¿verdad? Productivo, exitoso y bonito. Esos son los valores de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, disvalores entonces: inútil, enfermo, desagradable. El dolor es desagradable en una sociedad hedonista donde buscamos el placer en todo. Bueno, pues imagínense el dolor, lo improductivo, el estorbo. Tengo una perra que es viejita, una boxer que tiene 11 años, ya va para 12 años, y se pone como tapete en la entrada de la puerta. Y para abrir la puerta y que porque no se quiere levantar. Ya se cansó. Ya está cansada. Y hay que empujar. Y una boxer, bueno, pues pesa, aunque esté viejita, pesa. Bien, entonces, ¿cómo hablamos del adulto mayor en una concepción? A lo mejor se lo estoy poniendo muy terrible, pero ese es un fenómeno real. Ese es el mundo con el que tiene que convivir y competir el adulto mayor, el viejo, ¿verdad? ¿Cómo no volverse inútil? ¿Cómo no estar enfermo? ¿Cómo no ser desagradable? ¿Cómo no tener dolor? ¿Cómo producir? ¿Cómo no ser un estorbo? ¿Verdad? Luego su propia condición de sí. Esto es lo que el mundo da. Y está feo. Condición de sí. ¿Cómo establece su propia condición? Y cómo establece su ser en el mundo, su propia existencia. La vejez que interioriza su situación.
Un cuerpo, su imagen, su apariencia, su pesadez. Cómo miro mi cuerpo. Cómo el viejo ve su cuerpo. Y podemos hacer toda una filosofía del cuerpo que sería maravilloso. Cómo el viejo mira su cuerpo. El tiempo, su propia historia. La historia del mundo, la historia de su país, su propia historia. Se siente historia. No más que solamente agarra un cacho de la historia, el pasado. Cómo ser presente. Cómo enseñamos al viejo a ser presente. Y sobre todo lo más difícil, cómo enseñamos al viejo a ser futuro. O cómo aprendemos nosotros a que el viejo sea futuro. Y bueno, su praxis, ¿qué hace? ¿Qué tiene para hacer? Y vamos a esta forma de existir. A lo mejor el viejo se vuelve el viejo yo egocéntrico. Mi tiempo fue el mejor, el presente es una porquería. Y futuro ni lo hay, no existe. Ese adulto mayor, ese viejo egocéntrico, juzga todo, ahí aparece juzga todo aquello que escapa a su experiencia. Nos puede dar una visión miope. Esto lo estoy tomando de Luis Segara, ¿de acuerdo? La realidad en moldes rígidos, no hay diálogo con él, este viejito terco, necio, grosero. Enfermería le va a tocar y le toca muchas veces. Pero si ya le expliqué, sí, pero no estoy de acuerdo. Pero es que es así. A ver, convénzanlo, ¿verdad? No hay diálogo porque está en moldes rígidos. Aquí se come a las 3. Pues no llegan los muchachos, vienen de la universidad. Si no están a las 3, no comen. ¿Cómo? ¿Sabes lo que es el tráfico? Es otro tiempo, otro espacio, ¿verdad? Y a ver, quítenlo. Indignarse por pequeñeces. ¿Por qué pusieron el mantel si no le tocaba este día? ¿O por qué pusieron el jabón de este lado si debe de estar del otro? Y se conflictúa el viejito. Ese es su yo también del viejo. ¿Cómo y es un yo que quiere imponer lo perdido. ¿Y qué perdió su pasado? Su poder. Era jefe de familia. Ahora la jefa es la hija o el yerno. Él tenía una autoridad en su medio laboral. Ahora la nada. ¿Qué hace? Ni la computadora sabe. ¿Qué hace? ¿Cuál es su hacer? ¿Cuál es su praxis? Y entonces, bueno, estamos viendo una existencia, estamos yendo por esa línea, de un ser humano, antropología, que tenemos que reflexionar, la humanidad dentro de una situación específica. ¿Verdad? La vejez como un destino. Si la vejez es natural, la vejez se vuelve un destino. Todos vamos para allá. Hasta ustedes, mis niños, mis niñas, ¿verdad? Pero es tan lejos que cuando nos dimos cuenta ya llegamos. Y ese es un problema, ¿verdad? La vejez es un destino. Me he convertido en otro mientras sigo siendo yo mismo. La mirada del otro ante mi vejez, ante mi corporeidad, en mi circunstancia, ¿verdad? La visión de los otros es muy importante. La visión de los otros me da un yo mismo y depende de cómo me miren, ¿verdad? Me miro yo. Y esto es un problema social que tenemos que ir ajustando. El hombre asume su situación, tiene que asumir su situación. Pero también el adulto mayor tenemos que ayudarlo a que supere su situación. Todos los que vamos, los que ya llegamos, pues ya llegamos, pero los que van, ¿verdad? Asumir una situación, asumir la temporalidad del sujeto.
pero asumirla para transformarla, asumirla para superarla, no para negarla. No se niega, se supera. Y yo buscaba cómo ayudamos o cómo miramos o cómo cuidamos. En el caso de una escuela de enfermería hablo del cuidar su corporeidad, sí, cuidar su psiquis, sí, pero cuidar su humanidad. ¿Cómo cuidar la humanidad del adulto mayor? ¿Cómo cuidar la humanidad del viejo? Solamente. Yo creo que lo más digno, lo más ético es la propia acción del viejo. El viejo se hace a sí mismo, se tiene que seguir haciendo. El hombre existe y en cuanto existencia es vida, o en cuanto vida es existencia. Y él no puede morirse dentro de la vida misma o dentro de la existencia. Eso es el gran absurdo, ¿verdad? Sabe que es para la muerte, sabe que se acerca a la muerte, pero no está en la muerte. Aunque vaya para la muerte, no está en la muerte, está en la existencia real, vital, y eso implica acción, movimiento, decisión. Y este es el gran reto, creo yo. El hombre se tiene que ir haciendo a sí mismo dentro de su circunstancia, en este caso dentro de la vejez. ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué proyecto de vida tiene? Tiene que tener proyectos. El viejo tiene que tener proyectos. Es un existente vivo. No ha perdido su humanidad. Entendamos que el vínculo profundo de la antropología es esta. Su esencialidad humana no se ha movido un centímetro desde que nació hasta que es viejo. ¿Cambia su circunstancia? Claro. ¿Es él frente a su circunstancia? Sí. Pero no ha perdido un mínimo de humanidad. Nosotros a lo mejor pensamos que sí, y él en la mirada del otro puede pensar que sí, pero no es real, no puede ser real. Y ya entró a la ontología. ¿Qué es esa esencialidad del sujeto? Y dentro de la ontología vamos a dar un acercamiento, una explicación. ¿Alguien que piensa? Sí. A lo mejor ya perdió mucho de su memoria, de acuerdo. A lo mejor ya perdió mucho de sus facultades intelectivas, de acuerdo. Pero sigue siendo un ente de razón. Tiene que decidir como ente de razón. Tiene voluntad. Tiene capacidad de elegir. Si no quiere comer la sopa aguada, ¿por qué la va a comer? Tiene esta capacidad de decir no. O esta capacidad de sí bailo, ¿por qué no? Sí aprendo, ¿por qué no? Y entonces, y vemos al humano ahí. No, es lo único que pudiera salvar la dignidad de lo humano, el sentir que él se sigue haciendo hasta el último día de su existencia. Él tiene un compromiso consigo mismo de su propia realización. Este es el gran reto. Se hace a sí mismo la libertad. Este es su proyecto. ¿Cuál es su proyecto? Ya cada sujeto determinará, ¿verdad? La vida es sustancialmente proyecto. La muerte se aleja en la praxis. Sí, la muerte se aleja en la praxis. No importa que vaya a morir en 2 días. Pero el viejo es vivo y absolutamente vivo en la praxis, en su proyecto, en realizar el proyecto a un mañana, a un pasado,
a una semana, a un mes, no importa, tiene que ser proyecto, constante proyecto, ¿verdad? El alma sin objetivo se aburre, dice Jit. El viejito no puede ser un aburrido. No podemos dejar ahí sentado a que se aburra. ¿De acuerdo? Independientemente de sus limitaciones. Pulverizar los mitos, las mentiras que enmascaran el trato indigno que reserva la sociedad a sus propios miembros en cuanto dejan de ser productivos, dice Simone de Beauvoir. ¿Verdad? No se les trata en su humanidad, sea cual sea el régimen político. Sea cual sea. En todos los regímenes el viejo ha sido excluido a la hora de las horas. Y esto es una realidad. ¿Cómo hacer que ese viejo asuma su propia libertad? Bien, si nos referimos a Kant, ¿qué nos dice? El hombre, la máxima, una de las formas de decir su gran máxima del deber ético. El hombre siempre fin, nunca medio. ¿Cómo hacemos del adulto mayor, del viejo, siempre fin? Como sus acciones son fin en sí mismo, nunca un medio. Ay, hija, Dios te bendice por todo lo que haces por mí. Yo soy un vehículo para que tú te santifiques porque me estás cuidando. Solo se deja la existencia humana en la muerte, ¿verdad? El hombre se explica por sus relaciones con los otros, con el mundo y consigo mismo. El adulto mayor abandonado es un adulto mayor que es más difícil de explicarse a sí mismo. Y es lo más fácil que hacemos. El Estado, decían hace rato, la familia. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los otros? Todo lo que me rodea. Los otros es cuando el adulto mayor no puede pasar una calle porque no puede correr para que no lo atropellen. Los otros son ese metro que no se puede meter fácilmente. Los otros son, sí, mi familia. Los otros son las políticas de Estado. Los otros son el mundo, ¿no? El hombre se explica por sus relaciones con los otros, con el mundo y consigo mismo. Consigo mismo, ¿cómo me explico? Acordar, valorar a los otros es principio de justicia. Adela Cortina da el principio de justicia como ese mínimo social. Si no se da ese mínimo social, no se puede dar ningún máximo. El máximo de la felicidad. Pero si no hay el mínimo social, que es la justicia, ¿para qué le buscamos tres pies al gato, verdad? Y justicia es, en sentido estricto, tratar al ser humano como humano. No importa edad, no importa sexo, no importa color, no importa condición social, no importa intereses de otras índoles. Entonces, se rompe el principio de justicia, dice ella, que fundamentalmente en la desconfianza. Empezamos a desconfiar, esto lo dice Adela Cortina, yo lo aplico a los viejitos, ¿verdad? ¿Desconfiamos de nuestros adultos mayores? Claro que desconfiamos. No le digas a mi papá. No, él no va a entender, ya no entiende esas cosas. No le dejes las llaves, se le van a olvidar. Pero ¿cómo va a entrar si no está? Pues que se aguante ahí tantito, al rato nos pierde las llaves y nos entra un ladrón. No, quítale el gas. No, que no se haga nada, se puede quemar. ¿Qué es injusticia lo que es? Estas madres abnegadas que le niegan al otro toda capacidad. O estas madres o padres totalitarios, ¿verdad? Que determinan lo que se tiene que hacer
entre ellos lo que tiene que hacer el adulto mayor y cómo lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, acordar el valor a los otros es de justicia, es de ética mínima. ¿Qué es la justicia? Y nos vamos hasta Aristóteles, dar a cada quien lo que le corresponde. Lo canijo es saber qué le corresponde a cada quien. Si supiéramos, si tuviéramos esa sabiduría de dar a cada quien lo que le corresponde. Vamos al principio y otra vez nos regresamos a la antropología. ¿Qué le corresponde a nuestro adulto mayor? Su dignidad humana. Darle a cada quien lo que le corresponde en cuanto a su humanidad, para no perdernos, ¿verdad? Este sería el mínimo. El hombre viejo tendrá en la posesión una defensa contra el otro. ¿A qué me refiero con esta idea de posesión, de poseer? ¿Cómo respetar la posesión del adulto mayor? ¿Cómo respetar la posesión de ese viejo? Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer en justicia, el respeto a su posesión. ¿Qué posee? Posee sus objetos, sus cosas viejas. El viejo tiene cosas viejas. ¿Por qué se las vamos a tirar? ¿Porque son viejas? Pero son sus cosas, ¿verdad? El viejo posee su propia historia. No dejamos ni que nos las cuente. Es que eso ya no hay, pero es su historia. Y su historia lo explicas a él mismo. Y es necesario que nos cuente su historia. Y es necesario que eficientice su propia historia. Porque a final de cuentas, nosotros seguimos la historia de nuestros viejos. Porque nosotros seguimos el proceso histórico. Sin ellos, ¿cómo nos explicamos nosotros mismos? La historia será importante. Su historia será importante. Y ellos tienen que entender que su historia es importante para la historia de sus descendientes. ¿Cómo respetamos lo que le corresponde? Su ser mismo. Su ser mismo que está siendo. ¿Sí me doy a entender? Su ser mismo que está siendo. Lo que está haciendo en ese momento y bajo esas circunstancias. Y entonces, pues más fácil nos dirá la justicia qué debemos nosotros en este otro estadio hacer. El anciano, en tanto que humano, tiene un valor intrínseco. Y aquí ya pasamos a la ética. Desde la justicia ya estamos tocando la ética dentro de la antropología de manera muy esquemática y muy rápida. Se manifiesta en su unicidad. En su ser único. Cada uno de nuestros viejos es único. Mi abuelo es único. Mi madre es única. Porque es la que me corresponde. Es la mía. Y es ella tal cual. Y sí, mi mamá vive. Tiene 91 años. Y todavía hace la comida. Y cuidadito que otro haga la comida. Siempre alguien hace fea la comida, menos ella, aunque se le olvide ponerle la sal ya, pero no importa. Bien, se manifiesta en su unicidad, en su ser único. Esto es la idea de persona, sin meternos en autores y demás. ¿Cómo reconocemos la universalidad del ser humano en cada uno de nosotros? Es tal cual persona. Y entonces, al reconocerle su humanidad, le estamos dando ya ese valor intrínseco de su existencia. Y a eso le vamos a llamar dignidad. Reconocer su valor en cuanto que ser humano único. Si nosotros en el centro de salud nos viene una viejita y decimos, ¡ay, se echa unos rollos y luego para quitármela de encima, Dios mío! ¡Ay, a ver cómo le hago! Y le pienso hacer, pero esa viejita ya es distinta a las otras viejitas. Y va a venir la viejita regañona.
Y el viejito que no le puedes hacer entender que se tome la medicina con este intervalo de tiempo, ¿verdad? Y somos únicos, a final de cuentas somos únicos, y eso es lo que nos hace parte de nuestra dignidad humana, que seamos diferentes. Y por lo tanto, en esa unicidad y en ese reconocimiento de su dignidad, en su acción, los miramos en su acción autónoma y responsable. Si a nuestros niños los enseñamos a ser responsables, ¿por qué a nuestros viejos les quitamos la responsabilidad de sí mismos? ¿Cómo hacerlos responsables de sí mismos también? No siendo una carga terrible para sí mismos, desde luego, ¿verdad? Necesitan del otro. Pero ¿cómo darles en su dignidad, su libertad y su responsabilidad? En cuanto a acción es vida, en cuanto a vida tendrán que ser proyecto siempre. En cuanto a su valor intrínseco, ¿tiene derecho a la felicidad? Sí. Lograda mediante la actividad consentida, retribuida, respetada. El derecho a una muerte digna incluso. Y a final de cuentas, si vemos el final del adulto mayor, del viejo, también tendrán el derecho a una muerte digna y a elegir, mientras tengan conciencia, cómo quisieran esa muerte, que podemos establecer digna en cuanto que deciden, hasta en último instante, de sus capacidades, su propia existencia. Bueno, con esto terminamos y fin de la presentación.